Bien, tengan en cuenta o en consideración el clima, cómo los afecta y tantas otras cosas que uno acá no lo menciona, pero que están. En realidad, lo que nosotros intentamos hacer es una meditación cuántica, en el verdadero sentido de la expresión cuántica, porque es impredecible lo que puede acontecer en la meditación. Obviamente, en este aparecer y desaparecer de los movimientos energéticos con sus contenidos, es de suponer que vamos a estar dentro del rango de las vibraciones simpáticas análogas hasta donde uno puede considerar esa existencia. De cualquier manera, todavía le cuesta a la ciencia relacionar el aspecto cuántico con la conciencia, con la neurología. Sin embargo, para mí al menos, y soy un lego y puedo estar totalmente errado, equivocado, la meditación es el medio cuántico para poder relacionar, tejer todas las redes correspondientes y dar las posibilidades de ser y no ser, de estar y no estar, de encontrar y disolver, es decir, las dualidades existenciales que siempre, de una manera u otra, en todas las edades han sido tenidas en cuenta, con el lenguaje característico de los pueblos de entonces y de ahora. Téngase en cuenta una cosa, para que la meditación sea cuántica, quien está al frente, como en este caso lo estoy yo, no puedo bajo ningún punto de vista decirles qué tienen que hacer, qué deben imaginar y todas esas cosas tan comunes en estas prácticas. Porque si eso se hiciere, ustedes no van a salir nunca de la parte consciente. Es decir, que van a estar siempre en un movimiento energético que consume con sus vibraciones energías. No nos va a permitir ir más allá, como quien dice, de un segundo o tercer cambio, si fuéramos un automotor. Puede ser entonces que se comprenda muy bien esto por parte de ustedes y de esa manera precisar que estamos transitando un salto cuántico. ¿Y qué le diremos a ese salto cuántico? Que en un instante estuvimos aquí y al instante siguiente, sin poder precisar cuál es ese instante siguiente, estamos en la vereda de enfrente, por decir algo para entenderse. Entonces, ¿qué es lo que vamos a tener más allá de la parte consciente para trabajar energéticamente? Aquello que se instale a último momento cuando dejamos de luchar con la corriente energética que emerge de un pensamiento, de un sentimiento. Aquello que se instale va a buscar su semejanza y se va a expandir conectándose con ella. ¿Y qué es lo que va a sucedernos? Si lo consideramos de suma importancia, nos va a aclarar puntos de vista, nos va a dar más información y nos va a ir llevando poco a poco, como quien dice, a una conectividad que nos va a ir dando
hasta donde podamos una respuesta. Obsérvese qué distinto es esto que estoy comunicando con una guía, con alguien que nos está diciendo como un GPS por dónde se debe ir. En la meditación cuántica que nosotros hacemos, si hay una guía, esa guía la pone el subconsciente, a su vez que el inconsciente y etcétera, hasta decirle que no es para mí, pero tenemos que tomarlo así hoy por hoy, el inconsciente universal cósmico. Inconsciente para nosotros, pero una realidad viva, tangible y permanentemente en proceso de actividad, de acción, de renovación, esa energía a niveles impensables aún para nosotros, porque no hay manera de percibirlo. Sin embargo, la parte consciente no lo ha percibido, pero hubo mentes. Podemos mencionar que yo sepa, debe haber mucho más, indudablemente, David Bohm, Einstein, Schrödinger y algunos más que se me escapan. Pero ellos han tenido esa percepción, la han plasmado a su manera y aún hoy todavía no han sido aceptados en su totalidad. Sin embargo, no hace mucho lo que dijo Einstein ha sido corroborado. Exacto. Quiere decir entonces que en cada uno de nosotros hay algo que nunca vamos a captar en esta materia que nos lleva de un principio hacia un final. Una materia que está precisamente armada, podríamos decirlo, para su vida existencial en este planeta Tierra, que sin embargo, a través del mismo planeta o Madre Tierra, tenemos lo necesario del universo del cosmos y podríamos decir de las infinitas galaxias que cada vez más se va encontrando científicamente. Por lo tanto, chicos, entonces, dejen ustedes hacer a la conciencia o a la mente, o al cerebro si quieren. En definitiva, si yo digo cerebro, estoy diciendo energía materializada, condensada, apretujada, como ustedes quieran. Y los contenidos que nutren a esa materia viene con una herencia biológica que lo hemos hablado infinitamente y que tenemos que encontrar y que tiene, digamos, sus parámetros en los 9 meses de gestación por un lado, en la fecha de nacimiento de ese primer mes de gestación, si ustedes quieren, segundo de gestación, y el 9º, suponiendo que hayan sido 9 meses. Así que ahí nosotros tenemos una herencia con unos astros que nos están marcando que sí y que no. Igual nos van a llevar por delante las experiencias vivenciales de quienes nos rodean, de aquellos que por una ley de atracción llamada sentimiento, estamos, como quien dice, reunidos, como está aconteciendo en estos momentos. Es quizás un mínimo el que hace que estemos compartiendo estos minutos, pero ese mínimo es más que suficiente para darnos comprensión, entendimiento y una oportunidad de experienciar y lograr nuestros propios conocimientos. Mi responsabilidad entonces es muy grande y tengo que alejarme. Si alguna vez estuve cerca al menos,
de las fantasías. No puedo despegar mis pies de la tierra. Tengo que hacer que la ley de atracción magnética de esta tierra me tenga adherido a ella constantemente. Y de esa manera el otro extremo podrá canalizar ese magnetismo y unirse por atracción con la electricidad universal. Y de esa manera entonces podemos, como quien dice, caminar, andar, viajar, reaccionar y descansar cuando corresponda. Parece quizás difícil de aceptar que una meditación de este tenor que le da relax al cuerpo porque cambia la respiración por su quietud y flojedad y soltura, en el otro extremo tenga una grandísima actividad que no nos afecta nerviosamente, pero que nos nutre, nos reacomoda, nos reorganiza. Es difícil de aceptarlo. Sin embargo, ustedes que ya van teniendo experiencia en la práctica, creo, y es una creencia de mi parte, pueden comprenderme. Y no estoy pidiendo que se me acepte lo que estoy diciendo, sino que se lo experimente. Ustedes, por experiencia propia en la práctica, deben llegar al autoconocimiento, deben llegar a la maqueta original, a poder decirse, esto soy yo. Tienen que tener los planos frente a ustedes y su interpretación correcta. Y luego empezarán a construir por donde a ustedes le parezca más conveniente. Obsérvese qué distinto es a que se les diga, comiencen con estos materiales a construir por este lado, con este diseño, etc. De hecho, lo que nos ha acontecido desde el vientre materno. Por lo tanto, es importante entonces llegar hasta ahí, reconocer qué materiales han utilizado para nuestro diseño, sobre qué planos, y ver qué de esos materiales podemos modernizarlos, qué más le podemos agregar a ese plano original. Tal vez podamos construir, si lo deseamos, varias capas más, algunos que otros subterráneos quizás, ¿por qué no? En fin. Lo haremos a nuestro gusto, o tal vez podríamos decir a nuestra necesidad o deseos. Ustedes verán qué palabra utilizar correspondiente a qué emoción, a qué sentimientos, etc. Pero compréndase que este es el camino más recto, más directo, que ustedes pueden utilizar para la reconstrucción de sí mismos. Y no crean que se equivocan cuando optan por una experiencia, para nada. Se equivocan si consideran que se han equivocado, que así no debe haber sido, porque están utilizando viejos parámetros. Están utilizando viejos sistemas que ya han dejado de ser para la modernidad. Tenemos que acostumbrarnos a renovarnos continuamente
Y nos vamos a dar cuenta que dentro de esa renovación estamos utilizando la mayoría de los materiales con los cuales hemos sido lanzados a la vida, a la existencia misma. Porque absolutamente nada se desperdicia. Nada. Aquello que nosotros dejamos de utilizar es reconvertido por la existencia misma. Y tal vez lo reabsorbamos sin darnos cuenta en algún momento determinado de nuestra existencia. Es importante al menos consensuarlo, tenerlo en cuenta, para no sorprendernos cuando algunas veces nos surge que ya sabíamos lo que estamos aprendiendo, que alguna vez escuchamos un eco semejante, pero no sabemos cómo lo logramos. Eso nos sirve para darnos cuenta de que estamos conectados, que nuestra conectividad es completa. No hay absolutamente nada que esté aislado, aunque nos parezca que entre nosotros muy poquitas cosas, casi nada, nos hace semejante en realidad. Si pudiéramos vernos desde la eternidad, estamos completamente conectados de punta a punta. Cuando comprendamos todas estas cosas en nuestro comportamiento diario, lo vamos a reflejar, lo cual no significa que no nos vayamos a enojar, a cometer torpezas, a tropezar. En fin, no se confundan, porque la imperfección contiene la perfección y la perfección a su vez contiene la imperfección. Así que, una vez más, estamos en los opuestos complementarios del trabajo cuántico o de la materia cuántica. No es solamente una física, es algo más. Es importante entonces, chicos, que ustedes a lo largo del día puedan observarse y no intenten justificarse para nada, crucificarse ni crucificar a nadie. Contemplen y dense en cuenta entonces que ese es el movimiento de la materia en la Tierra, donde aquello que nosotros decimos sentimientos componen ese bagaje interminable de las emociones por las cuales nos movemos, a las cuales pertenecemos y a través de las cuales intentamos realizarnos. Y la realización generalmente que es y no, la transmisión en otra vida, la continuidad de nosotros en otra vida, en aquellos que se llaman hijos. Pero hay dos hijos, hasta ahí también llega esta oposición complementaria. Los hijos de corazón, como uno dice, y los hijos de sangre. Hagan ustedes sus propias derivaciones para sacar conclusiones. De cualquier manera, sea de una forma o de otra, viniendo del sentimiento o viniendo de la materia roja, todos somos una unidad. Todos somos un complemento existencial de la energía desconocida, no importa el nombre que se le ponga. Casi todos los pueblos empiezan de algo que consideran conocido
Nosotros le decimos Dios. Pero el Dios en este caso, el nuestro, está solo. Quiere decir que algo ha sido reemplazado, escondido, o surge alguna falla. No lo sé, no soy quien para determinarlo. Puede decirse que Dios, vibrando sobre sí mismo, generó la parte faltante. Es aceptable. Genera, como quien dice, un espejo reflectante que se reconstruye constantemente a sí mismo. Lo mencioné como al pasar. A nosotros nos debe interesar simplemente llegar al fondo de nosotros mismos. Y ustedes saben que eso es factible. Y ustedes saben que solamente ustedes pueden hacerlo. Todos los demás, como es mi caso, podemos colaborar. Y no más que eso. Y tenemos que ser muy precisos, mezquinos, en el dar para no confundir, para no errar, para no hacer perder el tiempo. Ahora sepan, acepten, aunque les disguste, que la materia que nosotros, a través de los tiempos, como pueblos, hemos ido delineando hoy por hoy, y creo que desde siempre de una manera u otra, ha tenido sobre nosotros un peso agobiante y determinante. La subsistencia, que en este caso, para lograrla, es económica. Para no irnos muy atrás en el tiempo, antes era obviamente la caza, la pesca y algo que tal vez desconocemos, porque no hemos estado al menos conscientes en esa realidad. Hoy por hoy, en la actualidad, nosotros dependemos de eso que se denomina economía. Sobre eso gira nuestra existencia. A partir de ahí, todo lo demás. Es más, esa materialidad destruye lo más bello y hermoso de nuestros sentimientos, de nuestras emociones, el amor. La dualidad, la ley de la atracción, y nos convierte en animales. Cuidado con eso entonces nosotros, al menos nosotros, y todos aquellos que estén en este tenor de práctica, deben tenerlo muy en cuenta. Hemos nacido desnudos. Hay veces que inmediatamente se nos ha arropado. Otras veces, por una razón u otra, hemos pasado algún cierto lapso de tiempo desnudos. Cuando partimos de este mundo, creo que en algunas partes hoy en día se nos tapa, pero vamos desnudos. En otro, con todo ese poder adquirido de los lujos, como para decir que somos muertos importantes. Nadie se da cuenta de ello. El que está por irse no puede verse. Sus sentidos ya no trabajan. Si hay una captación de algo, no será precisamente
de ese contenido con el cual se lo ha revestido. Y quienes están en su entorno lo lloran, lo lamentan, no se fija en cómo está, dónde está. Tal vez alguno como yo puede fijarse en esos detalles y nada más que fijarse. No cuestiono. Sería idiota, tonto, hacerlo. Simplemente que uno con este trabajo se coloca muy observador, porque presta atención. Pero no debe cometer el error que por esa observación, por esa atención, frene, corte, desvíe su percepción. No la debe mezclar. Téngase muy en cuenta esto, por favor. Es sumamente importante el hacerlo. Hermosos chicos. Es lindo ver cómo están trabajando, cómo se llevan a sí mismos hasta donde quieren profundamente hablando. Y al decir profundamente ahí tienen, si se quiere, lo que podría decirse una contradicción o controversia. Ir a las profundidades de uno mismo es disolverse en las profundidades del universo. ¿Y dónde está esa profundidad del universo? No lo sé. Pero sí sé que está. Que de ahí venimos y ahí volvemos. Y que cada vez que meditamos, regresamos al punto de partida. Como para no olvidarnos que de ahí venimos. Tomen todo su tiempo, continúen. Aunque yo no hable, por ahí puedo decir algunas cosas, no lo sé. Pero ustedes sigan en lo suyo. Mientras tanto, en mi quietud y cuando mis palabras hagan silencio, penetraré un poco más sobre mis contenidos. Y tal vez, solamente tal vez, diga alguna cosa, no lo sé.
hay un agradecimiento, podría decir, una evocación. Suelo, mientras inhalo y exhalo, hasta que ya no puedo controlar más esas palabras, esos contenidos, esa frase, que me da, podríamos decir, la precisión de lo que soy, de lo que somos, de dónde surgimos. Sirve para trabajar conscientemente sobre su análisis, desmenuzarlo, investigarlo a fondo, si es que se puede investigarlo a fondo. Pero si uno logra, en su repetición, ese análisis, esa investigación, es una apertura al más allá. Y al decir al más allá, esa totalidad cuyo principio desconocemos al igual que su fin. Una vez me surgió, no sé cuántas veces debo haberlo pronunciado, agregado, desmenuzado, hasta que logré, a mi criterio, formalizar una totalidad con ello. Creo que alguna vez, o más de una vez, se lo he mencionado. A ti, principio sin principio, causa sin causa. Gracias por estar en mí, permanecer y permitirme ser como el principio de los principios, causa y efecto, que deviene en nosotros por los ciclos generadores para tu infinita y eterna gloria. Así es. El contenido de esa invocación es tremendo.